Para dar una mirada a la agenda legislativa, cuáles son los desafíos que tenemos sobre la mesa, cuánto puede avanzar la agenda de seguridad. Estamos junto al diputado independiente por el PPD, Héctor Ulloa. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, muy buenos días. Bien, gracias Bárbara, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte desde aquí, desde el sur, con un poquito de frío acá en Puerto Montt. Pero Diputado, bien, ¿cómo ve? Bienvenido nuevamente. ¿Cómo ve usted la agenda legislativa? Tuvimos una reunión hace unos días en Cerro Castillo a propósito de los temas de seguridad, varios compromisos que estamos todos mirando cómo se van a comenzar a cumplir. o sin lugar a dudas, es la batalla que tenemos hoy día desde el punto de vista legislativo. Lamentablemente no hemos avanzado mucho, en algunos aspectos menores sí, pero yo creo que el gran tema que queda pendiente hoy día es el tema de la infraestructura crítica. Finalmente, si el gobierno va a aceptar muchas propuestas, entre ellas la de nuestra bancada PPD, en el sentido de tener a militares cubriendo ciertos lugares, que ha sido nuestra posición permanente. Y nosotros somos muy promotores de ver, tal como sucede en otros lados, inclusive cerca de Latinoamérica, ni hablar en países de Europa, en aeropuertos, terminales de buses, lugares de aglomeración. Me parece que es muy importante la presencia de fuerza militar, porque eso de todas maneras resguarda una sensación de seguridad tan importante hoy día para la gente. Así que esperemos que avancemos en eso, Bárbara. ¿Cómo ha visto la posibilidad que se avance en eso realmente? Porque esto se viene discutiendo hace harto rato, se ha planteado la posibilidad y de esto se usa en la frontera, pero parece que no hay mucho consenso en cómo poder hacerlo. Sí, aquí muy importante dos cosas, me parece. Aquí hay 30.000 migrantes o extranjeros con decreto de expulsión, 30.000. Y en segundo lugar, la posición de Bolivia para la reconstrucción. Esas dos cosas están íntimamente relacionadas, me parece. Estamos proponiendo también un proyecto de ley para tener, ojalá, centros no lo queremos llamar centro de detención, sí, centros de internación provisoria, donde tener estas personas de alguna manera bajo los resguardos de los derechos humanos, naturalmente, y todo lo que hay que cumplir en esta materia, pero me parece que es muy importante dar una señal en ese sentido. Nosotros como bancada, con la diputada Musanti y la bancada en general, también levantamos esta propuesta, Bárbara, destinada a que estas 30.000 personas con decreto de expulsión, que sabemos que es muy difícil y además muy costoso reconducirlo, además necesitamos la posición de Bolivia favorable en esta materia, tengamos los resguardos suficientes, porque en el fondo una persona hoy día que tiene decreto de expulsión puede seguir delinquiendo, lo que es un sinsentido. Entonces tenemos que tenerlo bajo el recaudo necesario, y ojalá que esta iniciativa que levantamos como bancada sea acogida por el gobierno, porque me parece que apunta al sentido correcto de dar seguridad. No todos los migrantes vienen a delinquir, no todos los migrantes, es que es muy necesario muchas veces, Bárbara, señalarlo también con la misma fuerza. No todos los migrantes vienen a delinquir para nada, es un porcentaje bastante menor, pero tenemos que hacer algo concreto con ese porcentaje que es menor. Y nosotros por eso es que hemos levantado, Bárbara, esta posibilidad de tener centros de detención o centros de provisorio, ¿cierto? De custodia, que hagan la tarea más fácil desde el punto de vista de la seguridad pública. Me parece que tenemos que avanzar sin lugar a dudas en ese sentido, en esa dirección. Pero, diputado, ¿qué le parecieron en esta misma línea los dichos del director nacional de Migraciones, Eduardo Taller, respecto a que desde que no tenemos consulado en Venezuela ya se acabaron todas las expulsiones, pero al menos lo que han planteado desde sus más críticos, pareciera que se renuncia a la misión, ya no se puede. Sí, no, me parece que es lamentable esa declaración, es bárbara, naturalmente, es como no podemos hacer nada más, y el Estado no puede decir no podemos hacer nada más, sobre todo en un tema tan sensible como este. Eso es renunciar prácticamente a la tarea que le corresponde, no tiene explicación alguna, Bárbara, lo que señala. No, el Estado, y yo hago un llamado a la ministra Toá a colocar atención a esos dichos, porque el Estado, él es el Estado en esta materia, no puede renunciar a sus funciones. No puede decir no podemos hacer nada en esta materia. No, hay que buscar la fórmula para que Bolivia, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, vía conversaciones diplomáticas, extradiplomáticas, lo que tú estimes conveniente, pero el Estado jamás puede renunciar a una función tan crítica como la seguridad pública. Lamentable la declaración.
Ahora se ha planteado, de hecho estuvimos conversando recién con la diputada Gloria Navellán, ella estuvo en Cerro Castillo y decía, las cifras que nos entrega él no tienen nada que ver con las que nos mostró la ministra Toá, acusándolo de alguna manera, esto puede ser una estrategia de gobierno también, tratar de bajar el perfil o decir que en realidad esto no es tan grave, siendo que la ministra Toá sí le mostró otras cifras. Sí, obviamente. Bueno, esas son las discusiones que se están dando, Bárbara, efectivamente en materia de seguridad. No hay un hilo conductor. Ahora no lo planteo como una crítica negativa, lo planteo como una crítica constructiva. Yo creo que aquí la ministra Toá tiene que tomar el mando de esta situación. Yo creo que lo ha hecho bastante bien, pero cuesta. Cuesta cuando hay funcionarios, por ejemplo, como tú lo acabas de señalar, que pareciera que están mirando en otra dirección. Efectivamente, la ministra Toá ha hecho una inversión, tiene una facultad y capacidad de sobra para enfrentar este tema, pero acá necesitamos no solamente a migraciones, no solamente carabineros, investigaciones, no solamente aduana, pero necesitamos el Ministerio de Relaciones Exteriores también, el canciller von Claveren, que también tiene que tener una voz importante en esta materia. O sea, aquí nuestro tema, nuestro talón de Aquiles en esta materia de la reconducción, más allá de los recursos, como te decía, que son carísimos reconducir a 30.000 personas, efectivamente la posición de Bolivia en esta materia. Ni hablar, por ejemplo, de la posición de Venezuela, que naturalmente no entrega, y como tú bien sabes, Bárbara, no entrega ningún tipo de información respecto a las personas que ingresan a nuestro país. No solamente no nos entrega información a nosotros, no la entrega a nadie en el mundo, menos en la posición internacional que tiene hoy día el dictador Maduro. Pero por eso te digo, tenemos que trabajar con lo que hay. Lamentablemente, desde Venezuela no tenemos ningún tipo de apoyo en materia de quiénes son los que están entrando a nuestro país, si son delincuentes, no son delincuentes, si han cometido delitos, no han cometido delitos. La posición de Perú, de Ecuador, de Colombia en esa materia es diametralmente distinta a ellos. Bueno, pero esos son ese es el mar en el que tenemos que navegar. Así están las condiciones. Por eso que la Cancillería tampoco tiene que renunciar o puede renunciar a tener todos los lazos necesarios, las conversaciones necesarias para que la posición de Bolivia o de Venezuela puedan cambiar. Sé que es difícil, pero hay que seguir intentándolo. O sea, claro, algo hay que hacer más allá de cómo se hace, pero como usted dice, no se puede renunciar a una labor del Estado. Ahora, Jamás, jamás, eh, jamás. no, se ha planteado, de hecho, la misma diputada Navellán, que había visto ella un liderazgo muy claro, muy sólido del presidente tomando las riendas de esta discusión. ¿Usted ve con esperanza que pueda haber un giro, que ahora haya más apertura para conversar por parte del gobierno y por parte de la oposición, y que ahora sí podemos tener alguna medida más concreta y más efectiva? Mira, sí, o sea, uno nunca pierde la esperanza, Bárbara, en estas materias. Lo que pasa es que hay mucha pequeñez también en esta discusión. En materia de migración, como tú comprenderás, tenemos que tener, ojalá, en temas de Estado, en este tema de seguridad, la seguridad le afecta a todo, independiente si tú eres de izquierda, derecha o del centro. Ni hablar en materia de pensiones, hay demasiada pequeñez en este tema. Prueba de ello es, por ejemplo, la posición que ha señalado el senador Osandón, que con cierta pequeñez y mirando y teniendo una mirada de corto plazo ha señalado, no, aquí hay que regularizar a todo el mundo. Entonces, ¿cómo navegamos tú me preguntas, Bárbara, ¿cómo navegamos hacia una misma dirección teniendo posiciones diametralmente distintas cuando están muchas veces también contaminadas con cómo va a votar ese migrante en octubre, cómo va a votar el próximo año? Entonces, no, tenemos que tratar de sacar de este contexto de corto plazo, tener ojalá una mirada común entre todos los actores políticos, pero no podemos seguir mirando con un ojo si me conviene o no. No, aquí lo importante, como tú bien dices, es tener una posición, ojalá, de Estado, de largo plazo. Cuesta, evidentemente cuesta, pero somos absolutamente contrarios a la posición que ha señalado, y yo la he tomado con cierta sorpresa, tan en forma tan pública que señaló el senador Sandor que hay que regularizar a todo el mundo. Nos parece absolutamente contraproducente, que no va la línea que quiere la gente. ¿Cuál es el incentivo que se daría en ese caso? Porque si la gente sabe que se van a regularizar a todos por secretaría sin cumplir requisitos o sin tener un mayor trámite o sin poner la restricción al ingresar, O sea, claro, él dice hay que hacerse cargo porque ya están. En el fondo es un pero problema que ya tenemos. el incentivo es perverso, Bárbara, porque si tú no colocas sanciones para el migrante irregular, para que entra por pasos no habilitados, que estamos haciendo un tremendo esfuerzo en el norte, ocupando las Fuerzas Armadas para eso, y después viene el senador a decir, no, ¿sabes qué? Aquí no importa que entre, que sigan entrando, total lo vamos a regularizar a todo igual. Me parece que es absolutamente absurdo pensar así, la verdad.
Ahora, el presidente Gabriel Boric ha planteado la agenda, lo que se viene en los próximos meses, ha señalado que va a volver a la carga con el CAE, con un proyecto con donación y de nuevo financiamiento, además de la eutanasia. ¿Qué le parece el CAE que el ministro Marcel se ha dedicado a ponerle la labia tantas veces? Porque no hay recursos para eso. El presidente lo vuelve a poner en la agenda. Yo creo que no se dimensionó, ¿ah? El presidente Boris y el Frente Amplio fundamentalmente no dimensionaron el costo fiscal que trae esta medida. Sobre todo el costo fiscal una vez que, por ejemplo, imagínate que 6.000 millones de dólares costaba sincerar la tarifa eléctrica, 6.000 millones de dólares, sincerarla y todos los días nos endeudamos en 3 millones diarios. Acuérdate, la deuda del CAE vale 12.000. Es impagable la cuenta del CAE hoy día, dada obviamente los escasos recursos con lo que contamos. Yo creo que no, yo creo que hay que cambiar el foco. Yo diría claramente al ministro Marcel, cumplámosle con quienes hoy día no han tenido la satisfacción como son los profesores y a todo lo que les debemos la deuda histórica. Yo creo que primero es el foco ahí, cumplámosle a quien le estamos debiendo hace mucho tiempo. Segundo, evidentemente que el tema del CAE va a terminar como una nueva fórmula para el financiamiento del sistema estudiantil superior. Es una nueva forma de financiamiento, pero yo creo que no va a mover la aguja en términos, o que no va a tener nada que ver con lo que de alguna manera se prometió. Es más, y el ministro Cataldo ya reconoció que de alguna manera ese solo anuncio de hace 2 años hizo crecer la morosidad de la deuda. O sea, yo creo que hemos hecho todo mal en materia de CAE. Yo creo que hoy día, si hay recursos, primero, deuda histórica en los profesores, segundo lugar, efectivamente, buscar la fórmula de ampliar la base para que mayor cantidad de estudiantes puedan seguir la educación superior. Hoy estamos en el 50% solamente, pero yo creo que los desafíos que hoy día tenemos son para adelante, para avanzar en cobertura y no necesariamente en pagar una deuda que hoy día, la verdad, se está pagando y que de todas maneras, desde el punto de vista de los recursos públicos, absolutamente son impagables, dada la estrechez fiscal que tenemos hoy día, que para nadie es un misterio. Cada vez que se habla del CAE, pareciera que se dan señales y más gente deja de pagar. Debe pagar si esto Pero, va a ser gratis, o sea, pero, pero, condonar. se- pero, pero evidentemente, si a ti te dicen que te voy a condonar una deuda en 2 años más, ¿tú qué haces? ¿Para qué lo voy a seguir pagando? Total, si en 2 años más voy a tener condonada la deuda. Eso es lo grave que tienen este tipo de anuncios, que muchas veces se hacen sin base, que no se toma en consideración su costo, cómo lo iba a implementar y quizás estaba todo supeditado a una reforma tributaria que en ningún caso se concretó y que a lo más hoy día vamos a alcanzar 4 puntos del PIB producto solamente de atacar la elusión y la evasión. Por tanto, la estrechez fiscal 3 años después de tu anuncio no se condice con la realidad. Ahora, vamos a ver qué pasa con eso, porque ya en estos días prontamente comienza también la gran discusión del año, la discusión del presupuesto. Sí, 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 pero mira, pero Bárbara, yo estaba escuchando hoy día noticias, tenemos de alguna manera 0,3% la noticia como tú bien sabes, ¿cierto? La noticia del IPC Presión, del último mes, inflación. sí, de inflación. De alguna manera se ha tratado de estabilizar, lamentablemente no vamos a alcanzar la meta de 3 puntos, vamos a estar prácticamente en los 4,5 puntos, tal como señaló el Banco Central, sigue teniendo un rol, la presión inflacionaria sigue siendo un tema en nuestro país, pero aquí hay dos temas fundamentales, creo yo, para el país. Uno, la seguridad, la delincuencia, el crimen organizado, eso hoy día es fundamental, y en segundo lugar, crecimiento del país. De aquí tampoco nadie se está preocupando de cómo crecemos. Y yo quiero colocar una voz también desde la centroizquierda, porque en el gobierno cuesta mucho también colocar estos temas, Bárbara, como si fueran patrimonio de un sector político, y la verdad que no. Estuvimos en la mesa nosotros, nuestra bancada, por ejemplo, con el ministro Marcel, con las pymes y las MIPYMES, tratando de allegar recursos para que el alza en la cuenta de electricidad no le pegara tan fuerte a las pymes o las MIPYMES. Y aquí el motor de la economía nacional son estas empresas. Y estas son las empresas que tienen que estar protegidas y no son patrimonio de un sector político, son patrimonio total del país. Eso es un primer tema. Y en segundo lugar, por eso te digo, el gran desafío que tenemos no solamente la seguridad, yo colocaría el otro foco en el crecimiento económico. No podemos seguir creciendo a las tasas tan insuficientes que hemos crecido en el gobierno actual, en el gobierno de Bachelet, en el gobierno de Piñera. Evidentemente, si tú lo miras en el gráfico,
estamos creciendo a tasa insuficiente para todos los desafíos que tenemos en materia fiscal. ¿Cuánta prioridad tiene este tema? Y le pregunto porque desde los gremios empresariales se han quejado, bueno, hace mucho rato por muchas cosas, pero en cuanto a las señales, el presidente no asistió a ninguno de los encuentros nacionales anuales de los gremios importantes, no fue el de la minería, ni, bueno, todos lo invitaron a todos y no asistió. Eso los deja con una sensación como, bueno, no le importa el crecimiento, no le importa este sector. O sea, yo creo que, claro, las señales siempre son importantes, pero yo creo que el gran cuello de botella hoy día, Bárbara, radica en el Ministerio de Economía y su gran proyecto de permisología. La permisología hoy día ahoga, y no solamente a las grandes empresas que tienen espaldas suficientes para esperar que un proyecto en materia ambiental pueda esperar 8 o 10 años. Está bien, eso forma muchas veces parte de sus costos. A mí lo que me preocupa también es la mochila en materia comunal, municipal, que tiene un pequeño emprendedor para sacar su permiso en materia de salud, ni hablar en materia de pasar por la dirección de obras municipales con un permiso para empezar su negocio. Muchas veces el emprendedor tiene que esperar 6 meses y ya tener un arriendo ya, pero esperar 6 meses con toda la tramitación burocrática. Yo creo que ahí está uno de los grandes cuellos de botella que tenemos hoy día. Y yo creo que se avanza poco en permisología. Hemos hablado mucho de permisología, pero lamentablemente no estamos avanzando. Tenemos una permisología que desde el punto de vista de los países de la OECD, hoy día estamos en el segundo lugar más burocrático en esta materia. Entonces, yo creo que hay que colocar el tema del crecimiento económico con foco en permisología y otro, naturalmente, como ejes o pilares fundamentales del crecimiento económico. Te insisto, desde la centro izquierda tratamos de colocar esta voz también. No es patrimonio de nadie, creo, desde el punto de vista político, que la pequeña y la mediana empresa son el motor económico de nuestro país y tenemos que protegerla sí o sí. Y eso tiene que ser patrimonio de todos, sin distinción alguna en materia política. Y tratamos también de mover la aguja en esa materia con el propio presidente, con el propio ejecutivo, con el propio ministro Grau, de que ya tenemos que dar pasos más concretos en materia de permisología. Sí, el punto es que esas cosas concretas, el pensología debería haber sido, o muchos pensábamos, que iba a ser aprobado rápidamente porque parecía que tenía apoyo transversal. ¿Por qué se demora tanto? Porque partió, por ejemplo, con una base que era muy equivocada. Bárbara, y te lo voy a decir, yo estuve presente en la primera sesión de cuando se ingresó el proyecto de permisología la Comisión de Economía. ¿Sabe lo que venía todo ese permiso? Venía ¿Mm? con un nuevo servicio, incorporaba ese proyecto un nuevo servicio. Es decir, íbamos a crear un nuevo servicio para destrabar los trámites de otros servicios. ¿No te parece que estaba equivocado el foco inicial en esta materia? Entonces, Diputado, claro, claro, o hay que, sea, si queremos reducir la burocracia, aumentando la burocracia, Ya, ¿qué quieres que está te diga? difícil. Entonces, está difícil, ¿cierto? Está difícil. Y uno tiene que tratar de incidir en su propio gobierno de que hay errores que no pueden ser forzados, no forzados. Y ese era uno de ellos. Bueno, Diputado, pero en antes que fin, se nos acabe el tiempo, otro tema muy importante, reforma de pensiones. Hay un acuerdo de aprobarla, de legislar junto a algunos contenidos antes del receso legislativo en el Senado. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo va avanzando? ¿Ve espacio real de llegar a acuerdos y no, avanzar? no tengo ninguna fe en que va a haber reforma previsional tal como se previó en algún momento. Yo creo que lo que va a existir hoy día es un maquillaje al sistema de pensiones. Tú comprendes, Bárbara, que lo que tenemos hasta el día de hoy es solo un sistema de ahorro obligatorio. Si tú me dices, ¿hay espacio para avanzar en algo más que un sistema de ahorro obligatorio, incorporándole un seguro social permanente y modificando la industria de la AFP? No lo veo. Es más, lo que se está fraguando en el Senado, como tú bien sabes, es un acuerdo que hoy día es de 1% para el seguro de longevidad de la mujer, un 2% para crear un fondo transitorio por 20 años de un préstamo de las cotizaciones del trabajador a este fondo para que le sea devuelto con un interés garantizado al cumplir la edad de jubilación y un 3% a capitalización individual con una base de 70-30 de solidaridad intrageneracional. Pero si tú me preguntas, ¿hay suficiente fuerza política, voluntad política para que además de esto podamos hacer algún cambio que no sea maquillaje a la industria de la AFP? Ninguna. Hay que ser iluso para pensar que vamos a tener un sistema distinto. Lo que yo sostengo hoy día es que solo en enero hay un acuerdo de plazo para votar, pero la derecha no se ha comprometido a cómo va a votarlo. Solo se comprometió que lo va a votar en enero. No nos perdamos en eso. Lo que hemos escuchado es que de alguna manera se está fraguando un acuerdo en términos de 3-2-1.
Pero tú comprenderás que el gobierno hace 2 años inició una arremetida de un gran cambio previsional fundado en 6 a solidaridad y 0 a cotización individual. Durante la tramitación fue cambiando de 3 a seguro social y 3 a individual. Y hoy día nos encontramos que estamos 1 a 5. Eso significa que hay que sincerar el debate, que no vamos a tener una reforma y que por tanto le pedimos al presidente de la República sincerar este debate, insisto, y démosle una buena noticia a los pensionados de nuestro país. Aumentemos la PGU a 250. Por lo menos en eso estamos de acuerdo. Saquemos de ese debate en el Senado, hagamos una ley corta y démosle una buena noticia a los cientos y miles. Son 36.000 pesos de diferencia, que para nosotros no es una gran suma, para cientos de adultos mayores es una tremenda suma, les sirve para pagar una cuenta de electricidad. Yo creo que hay consenso para hacerlo y mientras tanto se sigue debatiendo la reforma previsional. Vamos a ver cómo le va entonces en su cruzada, diputado. Muchas gracias por conversar con nosotros buen fin de semana. Gracias, Bárbara, que mucha suerte también, que te vaya muy bien. Muchas gracias, igualmente. Todos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.